parecen a priori como que tienen pocos puntos en contacto, ¿no? Como son los proyectos de oil and gas, de exploración y desarrollo. Yo también diría de inversión de capital en general, ¿no? Porque los proyectos, en definitiva, este tipo de proyectos no deja de ser proyectos de inversión de capital, con metodologías ágiles, con la agilidad y metodologías ágiles. Eh, lo que sucede es que en general esto produce ruido, pero porque muchas veces se busca entrar con las herramientas ágiles a los proyectos de inversión de capital y de gas y petróleo en particular. Y yo creo que no es la manera adecuada entrar con herramientas. Creo que hay que entrar con los principios, con la filosofía, y después las herramientas serán las que en cada caso sean más convenientes, pero muchas veces creo que el problema se da cuando conocemos ciertas herramientas ágiles y las queremos aplicar y no funciona, pero es porque creo que no hemos usado el abordaje adecuado. Entonces, proyectos de exploración y desarrollo, poco para quienes no están tan en tema. Los proyectos de exploración son básicamente las actividades iniciales en un yacimiento, son los estudios con los que se establece la presencia de hidrocarburos y que finaliza con un pozo exploratorio que confirma la presencia de hidrocarburos. Esto sería la etapa de exploración. Y luego la etapa de desarrollo, una vez que tengo confirmada la presencia de hidrocarburos y tengo delineado el yacimiento, tengo definido más o menos cuál es el yacimiento, esta etapa es el diseño y la construcción de todos los pozos con las instalaciones de superficie para el tratamiento de hidrocarburos. O sea, es la etapa previa a la puesta en producción del yacimiento. Lo podemos ver también como una cadena de valor, ¿eh? Donde la exploración tiene una serie de fases o eslabones, formular hipótesis, la prospección, definir el prospecto, el pozo operatorio, el pozo exploratorio, delinear el reservorio, evaluar el volumen y si esto demuestra ser rentable, pasa a la etapa de desarrollo. Ahora, creo que conviene hacer un primer diagnóstico de cuál es la situación de este tipo de proyectos hoy, ¿no? O sea, en qué situación está hoy a nivel global los proyectos de exploración y desarrollo. Y voy a usar fuentes probadas, confiables. Por ejemplo, creo que uno de los referentes es Peter Rose, un especialista en temas de exploración y desarrollo. Tiene muchas publicaciones, escritos, papers, libros. Y en uno de sus últimos libros, Risk Analysis and Management of Petroleum Exploration Ventures, establece conceptos como los que vemos. Dice que los proyectos exploratorios son de alto riesgo, también de alta oportunidad, pero que están mostrando preocupantes signos de subdesempeño. En muchos casos destruyen valor en lugar de crearlo. La exploración como una función corporativa está perdiendo confiabilidad y requiere mejorar la gestión de los procesos exploratorios. Esta es la opinión de este referente de la industria a nivel global que está poniendo una alerta. O sea, no se están manejando adecuadamente los proyectos de exploración y desarrollo. Voy a usar otra fuente, el IPA, Independent Project Analysis. El IPA habla de los proyectos de inversión de capital en general y en uno de sus últimos estudios
el IPA ha establecido que los proyectos de inversión de capital generan en promedio un valor actual neto que es 22% menor al previsto inicialmente. O sea, lo que Peter Rose llamaba deterioro de valor, el IPA le ha puesto un número. Los proyectos de inversión en capital, de inversión de capital en general, no están generando el valor esperado a la hora de aprobar la inversión. Hay un problema con la inversión, claramente, el proyecto. Hay también problemas con la generación de flujos de fondos posteriores que generarían ese valor esperado por el proyecto a su término. Y el IPA tiene como una conclusión un poco más preocupante para el sector de exploración y desarrollo, y es que los desvíos, tanto de costo como de plazo, son mucho mayores en los proyectos de exploración y desarrollo que en otro tipo de proyectos de inversión de capital. O sea, ese 22% de deterioro del valor actual neto en proyectos de exploración y desarrollo tiene su cola superior. O sea, es lo que tira el promedio para arriba. O sea, claramente es una industria que en general está teniendo problemas de desempeño, está teniendo problemas de rentabilidad. Por supuesto que hay empresas que ya están transitando un camino de superar esta situación, de mejorar esto, pero estamos hablando de, digamos, la industria en general, donde hay muchos casos ya particulares que están mejorando sustancialmente esta situación. Si los proyectos de exploración y desarrollo están teniendo problema de generar valor, entonces podemos analizarlos desde la perspectiva de los proyectos de inversión de capital. Entonces, ¿qué son los proyectos de inversión de capital? O sea, los proyectos de exploración y desarrollo como proyectos de inversión de capital. Son inversiones de importantes recursos organizacionales para mejorar un activo y así generar flujos de fondo por un tiempo prolongado. Es lo que es el cometido, el objetivo de todo proyecto de inversión de capital. O sea, transformar oportunidades de negocio en valor que justifiquen los costos y los riesgos. Y acá destaco la palabra valor porque es un concepto que muchas veces se olvida en los proyectos, en todo tipo de proyectos. Acá voy a hablar de los proyectos en general, pero en esta generalidad incluyo a los proyectos de inversión de capital e incluyo a los proyectos de exploración y desarrollo. Y es que la razón de ser del proyecto, lo que le da sentido al proyecto, es el valor que genera a su término. Y esto que muchas veces es tan obvio, porque cuando uno lo dice creo que no hay discusión, en la práctica a veces no lo es. O sea, la vorágine del proyecto nos hace perder de vista que lo que le da sentido al proyecto es el valor que va a producir a su término. O sea, es muy importante que en el proyecto se tomen decisiones entre tres variables que de alguna manera viven en competencia, como son alcance, calidad, costo y plazo. Pero nadie hace proyectos para cumplir un cronograma, nadie hace proyectos para cumplir un presupuesto. Se hace proyectos para generar valor. O sea, el éxito del proyecto se mide por el valor agregado que genera a la organización, al mercado, a la comunidad. Insisto, me da la impresión en mi experiencia, muchas veces en el proyecto, este concepto se pierde. Y diría más,
muchas veces las personas que están tomando decisiones dentro del proyecto no tienen en claro, no les transmiten cuál es ese valor que el proyecto le aporta a la organización a su término, tanto a la organización del cliente, del comitente, del propietario, como a la organización del proveedor de servicios, del contratista. Entonces, mirando la cadena de valor de los proyectos de exploración y desarrollo, la razón de ser es el valor que tiene que generar. Y esto lo tienen que generar los distintos proyectos que se van a ir haciendo a lo largo de este ciclo. O sea, todos los proyectos que son parte de estas etapas de exploración y desarrollo deben tener presente ese valor que la estrategia le ha definido a la organización cuando decidió la inversión en un proyecto. Entonces, hecho este diagnóstico, esta razón de ser, de generar valor, y por qué los proyectos de exploración y desarrollo en particular no están generando el valor esperado, voy a usar un modelo. Voy a usar un modelo que no es la realidad, pero sí nos va a ayudar, y creo que lo deben conocer, como modelo para interpretar la realidad. Como ven, son 4 cuadrantes. Después vamos a ver a qué me refiero. Insisto, creo que lo conocen. Son 4 cuadrantes que nos muestran diversos contextos, diversos ámbitos en los cuales se puede generar valor. Empecemos con el cuadrante que está abajo a la derecha. Este es un contexto donde para cada situación hay una solución conocida, establecida, hay una solución previa que ya ha sido probada y ha dado buenos resultados. Es un contexto donde hay alta capacidad de predicción de lo que va a venir, de cómo va a venir. ¿Qué tipo de liderazgo funciona en este tipo de contexto? Comando y control, o sea, como la solución ya es conocida, no hay mucho lugar para el debate. Hay un jefe que sabe cómo hacer las cosas y da las consignas para que las cosas se hagan acorde a las mejores prácticas que ya se establecieron. O sea, el contexto de lo obvio, es el contexto de las mejores prácticas de lo obvio. Bueno, entonces una forma de crear valor, un contexto. Pero no todos los contextos, no todas las organizaciones, no todas las industrias viven en este mundo. Hay otros que viven en otro contexto, donde para cada situación hay varias posibles soluciones. Ya no hay una solución única, como era en el contexto de abajo. Acá hay varias posibles soluciones. Lo que tenemos en este contexto es que estas soluciones generan escenarios y se puede establecer la probabilidad de ocurrencia de los distintos escenarios. Ya acá como no hay una solución previa conocida, hay varias alternativas. Acá necesito de los especialistas. Acá necesito acudir a los que conocen diversas tecnologías, diversas especialidades y trabajar en equipo multidisciplinario. Porque en estos contextos crear valor ya es en un ámbito donde los proyectos tienen muchas más aristas, tienen muchos más aspectos, muchas más variables que intervienen y que se interrelacionan. Bueno, este contexto es el contexto de lo complicado. Después tenemos otro contexto distinto también, donde también hay que generar valor. Son los contextos donde no hay una solución previa conocida, o sea, hay una situación,
pero no hay una solución previa que pueda decir esto va a funcionar. Porque en los dos contextos de la derecha, ya sea una o varias, pero sé que ya hay formas previas en donde tengo la forma de resolver la situación. No, acá, en este contexto, no tengo una forma previa. El porqué de las cosas se entiende en retrospectiva, o sea, una vez que hicimos, una vez que probamos, una vez que ensayamos, entendemos por qué pasa así. La solución, como no existe en forma previa, emerge en el curso de los sucesos, y esto lo llamamos el contexto de lo complejo. Y hay un cuarto contexto donde hay una total desconexión entre causas y efectos, donde no hay recetas de cómo abordar, donde en realidad es un contexto que no genera valor, pero que tenemos que superarlo para empezar a generar valor. Entonces la prioridad en este contexto es primero estabilizar la situación para después poder entrar en una zona de proyectos que permitan generar valor. Y esto es lo que llamamos el contexto del caos. Bueno, si conocen la herramienta, si lo han visto, esto no es otra cosa. Yo empecé, en vez de presentar el modelo, empecé contando los diversos contextos. Esto es el modelo de Cunevin. Uso es una palabra galesa, por eso una vez me dijeron, bueno, en galés es Cunevin. David Snowden desarrolló este modelo. Fíjense el modelo de lo simple, donde funcionan las mejores prácticas, donde sigo el manual. El contexto de lo complicado, donde funcionan las buenas prácticas, pero necesito preguntar al experto. Y es muy probable que necesite preguntar a varios expertos, con lo cual este tipo de proyectos ya requieren de equipos multidisciplinarios. El contexto de lo complejo, donde acá se va resolviendo a través de prueba y error, porque como no tengo una solución conocida, pruebo, veo dónde me equivoqué, corrijo. Es el contexto de las prácticas emergentes. Y lo caótico es el contexto de las prácticas novedosas. Estos contextos ya nos permiten definir dos grandes enfoques en lo que es la gestión de proyectos. Los contextos de la derecha, simple y complicado, acá podemos usar enfoques predictivos, o sea, enfoques, digamos, tradicionales, aunque a algunos no les gusta esta palabra. Son enfoques donde yo defino el alcance del proyecto, en general temprano al inicio del proyecto, hago un plan y luego cuido ese alcance con todo un sistema de control de cambios. Pero esto, que funciona en el contexto de lo simple y un poco en lo complicado, claramente no funciona en contextos donde necesito de prácticas emergentes, de lo complejo. Entonces, ahí es donde aparecen los enfoques adaptativos y ágiles, en donde necesitamos, digamos, ir aprendiendo a medida que vamos avanzando en el proyecto. Claramente necesitamos otra forma de ver el proyecto, otra forma de encarar el proyecto, y acá es donde nace y donde empieza a usarse los enfoques adaptativos y ágiles. Ejemplos muy simples de cada uno de los contextos. En el contexto de lo simple, en las mejores prácticas, donde para cada situación hay una solución previa ya definida, y son los proyectos tradicionales de construcción, de puentes, caminos. En cambio, en los proyectos propios del contexto complicado son los proyectos de lanzamiento de nuevos productos. Imagínense
cuando Steve Jobs decide desarrollar y lanzar el iPad al mercado, ¿no? O sea, claramente había cantidad de alternativas y tuvo que, con sus especialistas, seleccionando las alternativas más adecuadas y descartando las que se consideraban no eran las mejores en ese momento. Los proyectos de investigación y desarrollo son propios de lo que es el contexto complejo, donde se va aprendiendo a medida que se va avanzando en el proyecto. Y creo que hoy la situación que está viviendo el mundo nos ha puesto a todos en el contexto de lo caótico, en el contexto de cada país, cada sociedad está tratando de estabilizar la situación y ver cómo sale de algo que fue totalmente novedoso, donde nada de lo que, donde todos probaban, donde todos trataban de entender de qué se trata, que es la situación propia de los proyectos o de la situación, perdón, en este contexto del caos. No son, estos son ejemplos simplemente, ¿no? Creo que los proyectos de construcción tienen algo de complicado, los proyectos de desarrollo de nuevos productos tienen algo de complejo y también de simple. No es exactamente, son simples ejemplos como para entender un poco más estos contextos. Pero la pregunta es, ¿dónde entonces ubicamos a los proyectos de exploración y desarrollo de gas y petróleo? Y en función de lo que vimos, en general, así como una manera muy, si quieren, muy amplia para entenderlo, los proyectos de exploración y desarrollo pertenecen al entorno de lo complicado y de alguna manera de lo complejo, pero claramente no pertenece al entorno de lo simple. Y ahí está uno de los errores que se está cometiendo todavía hoy en muchas empresas y en muchos proyectos. O sea, pretenden encarar los proyectos de exploración y desarrollo como proyectos del tipo predictivo simple, o sea, proyectos donde el alcance está definido. Entonces hago un plan de proyecto y claramente en los proyectos de exploración y desarrollo el alcance recién lo defino hacia el final. O sea, son proyectos que necesitan más de un aprendizaje que voy haciendo a medida que voy avanzando y sobre todo en la exploración. Porque la exploración, básicamente, ¿qué es? La exploración son procesos de toma de decisiones donde se van validando hipótesis. Eso es exploración. Voy validando hipótesis sobre porosidad de la roca, voy validando hipótesis sobre espesor de la roca, sobre la presión del hidrocarburo. Entonces, voy confirmando hipótesis y cada vez que confirmo hipótesis es un compromiso de recursos. O sea, voy haciendo pruebas, ensayos, sísmicas, donde cada ciclo mejoro la información y voy validando, así como voy descartando hipótesis. Pero visto desde esta perspectiva, claramente no tiene nada que ver con los proyectos simples, con los proyectos que se hacen en el entorno de lo simple. Y me toca ver en empresas donde todavía buscan manejar los proyectos, sobre todo de desarrollo, como si fueran proyectos llevados a cabo en entornos simples, en entornos predictivos. Y claramente creo que ahí hay una de las causas por las cuales se produce ese deterioro de valor que habíamos comentado al inicio. Con lo cual, si crear valor es la razón de ser del proyecto, los proyectos, ¿cómo crean valor? Primero, tienen que madurar el valor que hay que generar
para después finalmente ejecutarlo. Los proyectos de inversión de capital, los de exploración y desarrollo, ¿cómo maduran el valor? En general, a través de 3 fases, que cambian de nombre según la empresa, según la industria. Algunos a esas fases, siguiendo el modelo del IPA, la llaman FEL 1, FEL 2, FEL 3. Otros la llaman ingeniería conceptual, básica, básica extendida. En cambio, en lo que es la etapa de ejecución, ya casi todos coinciden en que las 3 fases de la ejecución son Engineering, Procurement y Construction, ¿no? El EPC. Y este esquema de madurar y ejecutar el valor se debería aplicar a todo proyecto que hagamos en la cadena de valor de exploración y desarrollo. Y entonces, cuando vimos los diagnósticos, vimos que nos alertaban de que estos proyectos no están generando ese valor que se esperaba cuando se aprobó la inversión en el proyecto. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas de ese pobre desempeño? Y acá vuelvo al IPA, vuelvo a Independent Project Analysis, a esta organización que ha analizado, estudiado miles y miles de proyectos de inversión de capital, de exploración y desarrollo. Y voy a usar también un paper muy interesante, Lessons Learned from UK O&G Projects, de la Autoridad de Gas y Petróleo de Gran Bretaña, o sea, lecciones aprendidas de los proyectos de gas y petróleo en Gran Bretaña, y ambas organizaciones coinciden en algo. ¿Dónde está la causa del pobre desempeño? En una inadecuada e insuficiente gestión de la etapa FEL. O sea, la maduración del proyecto no se está haciendo de manera adecuada. Y esto, quien conoce en general los proyectos de inversión de capital, creo que coincidirá conmigo que es también un problema más general de los proyectos de inversión de capital. O sea, no se le da el espacio, no se le da el tiempo, no se le dan los recursos, sobre todo por parte del comitente, del inversor, para que esta maduración se lleve a cabo en forma efectiva. Se empieza a ejecutar con un montón de cosas no resueltas, que en principio no está mal, porque si yo empiezo a ejecutar con la maduración incompleta, estoy tomando altos riesgos, pero si mi estrategia es asumo los riesgos que tengo que asumir porque tengo que acortar el tiempo del proyecto, eso es una cosa. Yo lo que hablo es que esto no se hace en forma adecuada cuando la ejecución se adelanta pero sin entender bien los riesgos que estoy asumiendo. O sea, yo lo digo a veces, están entrando ciegos al proyecto, están tomando decisiones de adelantar la ejecución sin tener la maduración completa y sin tener claro qué riesgos estoy asumiendo. Porque ¿cuál es la razón de ser de la etapa de maduración? Y creo que se ve bien en esta figura. Ese valor que dijimos que esperamos de todo proyecto, ¿cuándo se genera? Se genera durante la maduración. Se genera cuando además yo reduzco la incertidumbre de mi proyecto. Y reducir incertidumbre y crear valor no es otra cosa que aprender. Aprender incluso a partir del error. Y entonces la pregunta que sigue es, ¿y cuándo? ¿Y cuándo me tengo que equivocar? Y la respuesta a cuándo me tengo que equivocar la puedo dar cuando miro la curva de inversiones. ¿Cómo es la curva de inversiones en el proyecto? La inversión es baja en la etapa de maduración y crece sustancialmente en la etapa de ejecución. Entonces me tengo que equivocar
cuando es barato equivocarse, o sea, en la etapa de maduración. No me tengo que equivocar, no tengo que aprender cuando estoy en plena obra, en plena construcción, porque ahí es caro. Entonces, volviendo a nuestro modelo de Cunebim, ¿cuál es el contexto de los proyectos de exploración y desarrollo? Y la etapa de maduración, y es una etapa que está entre lo complejo y lo complicado. En muchas partes del proyecto uno va aprendiendo sobre la marcha, y también muchas partes del proyecto necesito los especialistas que me vayan ayudando a seleccionar la mejor alternativa de las alternativas posibles. Y la etapa de ejecución está entre lo complicado y también de alguna manera en el contexto de lo simple. ¿Esto qué significa? Y significa que tenemos que empezar a entender que para tomar decisiones adecuadas tengo que entender cómo funciona el modelo en el contexto en el que en el proyecto, en el contexto en el que le toca llevarse a cabo. O sea, dejar de ver estos proyectos como puramente predictivos, como puramente tradicionales, y empezar a ver estas otras aristas, estos otros aspectos que son propios de los proyectos de exploración y desarrollo, tanto en la exploración como en la ejecución. McKinsey, en un artículo muy interesante, propone para los proyectos de exploración y desarrollo, por ejemplo, si vamos a presentar. ¿hola? No, disculpa, es cuando alguien entra con el Ah, micrófono prendido, ya lo apagué. entonces McKinsey lo que nos propone es empezar a usar metodologías ágiles por lo menos en la etapa maduración o FEL de los proyectos. ¿Y por qué? ¿Cuál es un poco el sustento de esta propuesta de McKinsey? Y voy a usar otro modelo que también nos va a ayudar ahora desde otra perspectiva a entender qué está pasando en la industria del upstream de gas y petróleo. En este modelo vamos a ver que hay organizaciones donde predomina el trabajo técnico, donde se hace lo que ya se conoce cómo hay que hacerlo, donde por lo tanto funciona en forma correcta el comando y control. Donde predomina este contexto, tenemos las organizaciones que se organizan de manera jerárquica. Por un lado. Por otro lado, tenemos organizaciones donde predomina el trabajo adaptativo, donde el desafío es lo desconocido o lo conocido, que hay que desafiarlo, aprender lo que no se domina, aprender nuevas tecnologías, nuevas formas de consumo del mercado, nuevas formas de utilización. Y esto ya configura otro tipo de organización que son las organizaciones participativas. O sea, dicho en forma sencilla, hay como dos grandes clasificaciones acorde al tipo de trabajo. Organizaciones más jerárquicas y organizaciones más participativas. Pero le voy a agregar un condimento más a estas dos clasificaciones. Tanto las participativas como las jerárquicas pueden trabajar en entornos estables, bajo nivel de competencia, baja velocidad de cambios, poca presión externa, menor inestabilidad política, con lo cual en ese entorno es normal que las organizaciones estén orientadas hacia adentro, como el contexto no es preocupante y me enfoco hacia adentro para llevar adelante mis procesos. De la misma manera, hay otras organizaciones donde el entorno es mucho más inestable, la competencia es alta, son industrias de altos cambios, mucha presión externa, mayor inestabilidad política,
y esto origina empresas u organizaciones orientadas hacia afuera. Entonces tenemos organizaciones jerárquicas, participativas, orientadas hacia adentro y orientadas hacia afuera. Las jerárquicas orientadas hacia adentro se fueron constituyendo en organizaciones burocráticas. Las comunales son, por ejemplo, las universidades o las ONG. Las resolutivas, las empresas que tienen que competir en un mercado y competir por precio y competir por costo y competir por eficiencias, y las innovadoras. ¿Qué caracteriza a las burocráticas? Seguridad, formalidad, regularidad. A las comunales, inclusión, consenso. A las resolutivas, logros, eficiencias, resultados. Y a las innovadoras, flexibilidad y creatividad. ¿De dónde viene el sector del upstream? ¿De dónde viene la industria de los proyectos de gas y petróleo en upstream? Y viene de una historia que está de alguna manera abajo, jerárquica y orientada hacia adentro. O sea, viene de un contexto que les ha permitido ser muy rentables organizándose en torno a organizaciones jerárquicas y orientadas hacia adentro. Pero en estos últimos años, los cambios tecnológicos, las presiones políticas, la inestabilidad, claramente, ¿qué ha hecho? Donde se vivía bastante cómodo en un entorno estable, hoy hay que llevar a las organizaciones de upstream y a los proyectos un poco mirar hacia afuera, mirar hacia la competencia, mirar hacia lo que pasa en el mercado, mirar qué pasa con la tecnología. ¿Y esto qué les impone de alguna manera? ¿Qué exige este desafío? Mayor agilidad en la toma de decisiones y abordar los problemas de los proyectos de gas y petróleo en forma ágil. Pero además, los cambios tecnológicos están creando nuevos desafíos de aprendizaje. Crece el trabajo adaptativo en el sentido de que tenemos que adaptarnos a nuevas circunstancias, a nuevas formas de competir, a nuevas formas de vender, de comercializar. Y entonces también hace que estas organizaciones tengan que empezar a incorporar aspectos participativos. Entonces, los proyectos de gas y petróleo en upstream también necesitan de a poco empezar a delegar, empezar a trabajar en equipo. Creo que hoy ya no va más que en los proyectos de exploración y desarrollo se trabaje por áreas cerradas, donde los geólogos trabajan por un lado, los de perforación por otro. O sea, hoy estos proyectos requieren justamente este trabajo más colaborativo. Resumiendo, entiendo que para que los proyectos de exploración y desarrollo empiecen a superar esa situación de baja rentabilidad o de problemas de rentabilidad, tienen que empezar a haber nuevas formas de trabajo, porque con las formas que hoy heredaron, que tal vez fueron muy útiles en su momento, hoy ya no lo son, exigen empezar a mirar nuevas maneras de organizar los procesos y los proyectos. Y como decía al comienzo, no voy a entrar y no voy a recomendar herramientas. Veamos un poco lo que nos propone la filosofía ágil, o sea, cuáles son esos fundamentos sobre los cuales se podría organizar después, de alguna manera, los procesos y las herramientas, pero partamos de la filosofía. Y la filosofía ágil lo que propone es preocuparse por tener un mayor retorno de inversión, o sea, foco en la entrega de valor. Y esto fue el punto de partida. Hoy los proyectos
de exploración y desarrollo no están generando el valor que se espera de ellos. Entregar resultados confiables, lo cual exige una frecuente interacción con los clientes internos, ¿no? Abordar la incertidumbre. Son proyectos que todavía no han incorporado la incertidumbre como parte del proceso de toma de decisiones. O sea, son proyectos donde muchas veces no se analizan riesgos. Y no analizar riesgos es no reconocer que la incertidumbre es parte esencial, ni buena ni mala. O sea, lo mismo que los riesgos. Muchas veces uno ve una cierta resistencia a la gestión de riesgos en los proyectos. Incluso se lo tilda a uno de pesimista. Y en realidad, si uno propone gestionar riesgos, no es ni de pesimista ni de optimista. O sea, hay riesgo porque hay proyecto. El único proyecto que no tiene riesgos es el que no se hace. ¿Qué otra cosa propone la filosofía ágil? Fomentar la creatividad y la innovación. Y esta industria hoy, por la situación, por las tecnologías que se están incorporando, por las nuevas formas de gestión que están surgiendo, necesita creatividad e innovación para superar un legado de prácticas que hoy de alguna manera se han vuelto obsoletas. Impulsar el desempeño, o sea, preocuparse por los resultados, ¿no? Y sobre todo por una responsabilidad colectiva de los resultados. Y mayor efectividad y confiabilidad. No, esto es lo que de alguna manera se propone. Empezar a mirar cómo estos conceptos ágiles, esta filosofía ágil, le puede dar a los proyectos de exploración y desarrollo nuevas perspectivas, nuevos cambios, y cada empresa deberá ver qué me conviene de esto, dónde tengo mis puntos débiles, dónde tengo mis debilidades, y empezar a corregir a partir de ahí. Entonces, en la etapa de maduración, lo que se recomienda es justamente aplicar enfoques ágiles, mientras que en la etapa de ejecución lo que se busca es darle mayor agilidad a los procesos. Son cosas distintas. Por un lado, enfoques ágiles, por otro lado, mayor agilidad a procesos que, por ejemplo, todavía hoy los proyectos de ejecución tienen serios problemas en la parte compras, en la parte suministros, en la parte abastecimientos. O sea, no son procesos ágiles, no son procesos que estén a la altura de las exigencias de plazo que tiene el cliente. O sea, el cliente pone unas condiciones, unas exigencias de plazo que no se condicen con la forma en que después llevamos adelante los procesos para cumplir justamente esa exigencia de plazo del cliente. ¿Cómo funciona hoy la industria? Sobre todo en la etapa de maduración, en cada una de las fases. Y bueno, cada una de las fases de la maduración, la FEL 1 o visualización o el nombre que sea, termina en un portón 1 con una serie de documentos que se presentan para aprobación. Si el comité de inversiones ve que vale la pena, que amerita, porque la oportunidad sigue siendo buena, seguir avanzando, se autoriza a pasar a la FEL 2, a la segunda fase, que concluye en un segundo portón con un nuevo conjunto de documentos donde se vuelve a analizar si vale la pena seguir invirtiendo, seguir avanzando. Se pasa a la FEL 3 con una nueva cantidad de documentos e información. Acá en muchas organizaciones el proyecto entra en lo que se llama la decisión del comité de inversión, que con la información suministrada decide si el proyecto sigue y pasa a la fase de ejecución o si por el contrario la inversión se cancela. Entonces, ¿qué nos pueden aportar los enfoques adaptativos y ágiles? Entrega temprana del valor,
en estas fases iniciales, trabajo colaborativo y adaptativo, estas fases de maduración, mucho trabajo en equipo, mucho trabajo de aprender a aprender, de conocer a partir de la experiencia, del error, reducir desperdicio, mucha comunicación, una comunicación muy abierta. Creo que esta es una gran dificultad todavía. Muchas empresas encaran estos proyectos en la etapa de maduración en compartimientos muy cerrados todavía, poca comunicación transversal, poco trabajo en equipo colaborativo y flexibilidad a los cambios, que es propio de esta etapa de maduración. Con lo cual, ¿qué sería un enfoque ágil en la etapa de maduración? Sería encarar esta etapa con equipos multidisciplinarios, formados por las distintas disciplinas, geólogos, ingeniería de superficies, perforación, que trabajan en forma colaborativa y en paralelo sobre modelos técnicos y económicos, que se van integrando en forma periódica, incluso mucho antes de llegar a los portones. Ya se hacen análisis de la viabilidad. O sea, uno llega a la instancia de la decisión en el portón con muchas cosas ya resueltas, en contexto de continua y transparente comunicación. Y una de los marcos que hoy se usa en ágiles es lo que se conoce como el marco Scrum, que tiene ceremonias, eventos, roles. Y acá cada empresa de toda esta oferta deberá elegir qué me conviene usar. O sea, si voy a empezar a trabajar de alguna manera más ágil, si empiezo a usar el Product Backlog, el Sprint, el incremento, la daily, la reunión diaria, como ven, la oferta de posibilidades es amplia y yo creo que esto hay que seleccionarlo con criterio y decidir, a ver, de todo esto, tal vez convenga empezar a usar la daily. Todos los días, 15 minutos, nos reunimos para contarnos cómo estamos. Hicimos esto, nos queda esto, tengo problemas acá, a ver quién me puede dar una mano. Y por ahí, por un buen tiempo con la daily, ya la cosa mejora. Y después empezar a usar, por ejemplo, la retrospectiva, hacer cada 3 semanas una especie de evaluación de cómo hemos trabajado en este tiempo, qué cosas podemos mejorar. Con el tiempo podrá ser conveniente incorporar al dueño del producto, tal vez tener un Scrum Master. Digo, creo que es más importante empezar a pensar de modo ágil y después ver qué herramientas son las más adecuadas para cada caso. Y en la ejecución, ya cuando se entiende que en la etapa de ejecución el alcance ya está definido, en la ejecución, donde necesito dar mayor agilidad a los procesos, acá se ha hecho un gran aporte en general a los proyectos de construcción con lo que es los enfoques Lean o la ejecución Lean, ¿no? O sea, centrada en reducir desperdicios y mejorar los procesos de los proyectos en la ejecución con todas estas categorías de desperdicios, o sea, trabajar sobre desperdicios que se generan por el talento no utilizado, por el exceso de inventarios, por los movimientos de personal que no agregan valor, por los tiempos de espera de los materiales o de las personas, por el transporte ineficiente de productos, por la cantidad de defectos que se generan en la obra o en la propia ingeniería, por la sobreproducción o el sobreprocesamiento. Otra vez, de todo esto, empiezo con, por ejemplo, reduciendo los defectos en obra. Empiezo a bajar mi tasa de falla de soldadura, empiezo a bajar mi tasa de error en construcción,
después iré a inventarios, después iré a talento no utilizado. Como conclusión entonces, y para ir terminando, creo que los proyectos de exploración y desarrollo están en una encrucijada. O sea, lo dicen los expertos, los dicen los que conocen la industria, no están generando valor. No están generando valor y esto para las empresas hoy, en este entorno que nos toca vivir, es preocupante. Llegó la hora del cambio. Creo que si se sigue insistiendo con las herramientas y los procesos que tal vez antes fueron útiles, o sea, si buscamos resultados distintos, no podemos hacer lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Creo que esto estamos todos de acuerdo. Posibilidades hay muchas. Posibilidades que hoy se ofrece son muchas. Y acá termino con una diapositiva. Me acuerdo cuando era, hace muchos años, cuando era más chico, me gustaban mucho unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura. Y traigo esto porque creo que cada empresa debe elegir su propia aventura en esto de cómo voy adaptando esta filosofía ágil y estas herramientas ágiles a mi modelo de gestión de proyectos. No hay una receta, cada empresa tiene que ver en función de su cultura, de su historia, de su fortaleza, de su debilidad, por dónde empezar. ¿Qué me conviene empezar a usar de todo este conjunto de herramientas y principios que se ofrecen? Bueno, muchas gracias. Termino con esta diapositiva que es una especie de esperanza de que si los aviones empiezan a partir, también vamos a empezar a conectarnos más físicamente. Creo que este modo virtual es muy bueno, pero sigo prefiriendo el contacto físico, el vernos, el visitarnos, y les agradezco la atención y bueno, quedamos entonces para esta sesión de preguntas.